Listo, Bueno, todo suyo. dale. ¿Listo? ¿Cómo andan, chicos? Buen día. Bueno, mi nombre es Leandro Civeta, yo soy, médico traumatólogo y soy especialista en cirugía artroscópica, y hoy la clase que vamos a dar es sobre traumatismos a nivel de la rodilla. Vamos a ver la rodilla, bueno, por un lado lo que son las lesiones óseas de la rodilla y por otro lado lo que son las lesiones de partes blandas. Ese sería el objetivo que tendríamos con esta clase. Vamos a arrancar entonces por lo que son las fracturas a nivel del platillo tibial, que es la porción proximal de la tibia. Eh, y bueno, después también vamos a hablar de las fracturas del extremo distal del fémur y de las fracturas de rótula. Cuando hablamos de las fracturas del platillo tibial hay que tener en cuenta que son lesiones intraarticulares, o sea que al producirse esta lesión generan una afección que compromete una articulación, lo que le da la importancia a estas lesiones, y aparte es una gran articulación que es la que soporta casi la totalidad del peso del cuerpo. Generalmente se dan cuando hay una carga vertical sobre el eje del miembro y una inclinación. En general es más frecuente en hombres en relación con mujeres, se da más frecuentemente en la cuarta década de la vida, aunque se puede dar en cualquier momento. En la mayoría de los casos, el sector más implicado del platillo en este tipo de lesiones son la zona externa, o sea, el platillo tibial externo. Un 20% se puede ver en el platillo interno y en un 10% son de los dos platillos, lo que se llama bicondilia. Y esto es muy importante. Como son generalmente traumas de alta energía, en la mayoría de los casos están asociadas a lesiones ligamentarias o meniscales también. En cuanto a lo que es la forma, la anatomía del platillo tibial, hay que tener en cuenta que el platillo tibial externo, si lo ven en un corte sagital, van a ver que tiene una forma convexa, es más alta que el interno. El otro, en cambio, es obviamente más bajo y a su vez tiene una forma cóncava, y tiene una inclinación de delante hacia atrás de aproximadamente 10 grados, aunque esto puede variar entre pacientes y pacientes. Como habíamos hablado, son generalmente lesiones que se producen por alta energía, y el mecanismo, si bien pueden haber diferentes formas de movilidad de la rodilla que generan esta lesión, como un valgo forzado o un varo forzado, una cara axial o una contusión directa, generalmente son en forma combinadas. Por eso es que van a ver que tienen diferentes patrones fracturarios. Bueno, siguiendo con lo mismo, en pacientes jóvenes lo asociamos con traumas de alta energía. En pacientes ancianos por ahí están asociados a alguna caída más leve, pero esto también es muy variable. Y cuando uno evalúa o sospecha de una lesión de platillo tibial, va a tener que tener en cuenta esta pirámide en la cual vamos a ver que el paciente tiene una incapacidad funcional, le cuesta bastante pisar, aunque pueden ver que hay pacientes que vienen caminando refiriendo a un dolor leve, no, son los menos, pero los hay. Van a haber algún tipo de deformidad, que puede ser una inflamación, o cuando son fracturas muy desplazadas, puede verse una deformidad muy marcada, y obviamente la presencia del dolor. Y lo importante en el diagnóstico rápido de este tipo de lesiones radica en que, al ser lesiones que comprometen mucho las partes blandas y también la parte vascular por la alta energía que es necesaria para que se produzcan, están asociadas muchas veces al síndrome compartimental. Por eso es muy importante hacer el diagnóstico rápido, ya que en presencia de un síndrome compartimental, esto se convertiría en una urgencia traumatológica. En cuanto para seguir con el diagnóstico, una vez que usted sospecha la lesión por el examen físico, obviamente van a pedir, como siempre, una radiografía en los planos más comunes, frente y perfil, pero lo que se usa mucho en este tipo de lesiones son las radiografías oblicuas en 45 grados, tanto de un lado como del otro. Eso es algo puntual de este tipo de lesiones. Radiografía oblicua a 45 grados son muy buenas para ver lesiones de platillo tibial. Además, obviamente, una vez que tenemos la radiografía, uno cuenta con tomografía computada, que nos permite ver mucho más en detalle el tipo de lesión y el patrón, que eso nos va a servir para planear la cirugía. Y también, bueno, la resonancia magnética, que nos evalúa también lesiones de partes blandas, que vimos que hay una gran asociación. Y por último, también tener en cuenta que, acuérdense que en la parte posterior de la rodilla está todo lo que es el paquete popliteo,
En lesiones graves o complejas pueden haber lesiones en la región posterior, por lo cual es importante a veces cuando uno sospecha también hacer una angiografía. Hay, bueno, varias clasificaciones. Yo con los chicos en los prácticos habíamos hablado. Lo importante de la clasificación yo creo que es que nos permita determinar qué tipo de tratamiento le vamos a instalar al paciente. O sea, que uno sabiendo que es una determinada estadio en una clasificación, pueda saber qué tipo de tratamiento le va a hacer al paciente. Por eso hay dos clasificaciones que son las más útiles. La que les voy a nombrar una que es más compleja, pero la que me gustaría que sepan es la primera, que es la de Jackster. Son 6 estadios, y arrancamos por el estadio 1, que es una fractura tipo cizallante que compromete el platillo tibial externo. Esa es la característica. Cizallante del platillo tibial externo, generalmente asociado a traumatismo de alta energía en pacientes más jóvenes, y en estos casos hay que tener en cuenta cuando uno planea cirugía que muchas veces presenta un atrapamiento del menisco externo dentro de la fractura, por eso no son tan fáciles de reducir. La Jackter tipo 2 también compromete el platillo tibial externo, pero se ve más en pacientes mayores, en algún traumatismo por ahí no de tanta alta intensidad como el anterior, y se caracteriza porque hay la presencia de un hundimiento del platillo. Si ustedes ven, van a ver que está hundido el platillo, y a su vez hay un cizallamiento. O sea, una combinación de hundimiento más cizallamiento. ¿Estamos, no? Eso es lo que caracteriza a la Jackter tipo 2. La Jackter tipo 3 ya sí es más de pacientes osteoporóticos con trauma de muy baja energía, en los cuales van a ver que hay solamente un hundimiento, sin el cizallamiento que habíamos visto en el anterior. Estas 3 estadios son del platillo tibial externo. ¿Estamos? Ahora, la Jackter 4 es una fractura, ya sea con cizallamiento o no, del platillo tibial interno. La Jackter 5 compromete los 2 platillos. Esto se da en traumas de bastante alta energía, donde hay sí un mecanismo más complejo de lesión, porque tienen que producirse un varovalgo, una carga axial, que produzca una lesión de ambos platillos, una lesión bicondilia, como le había dicho hoy. Y la Jackter 6 es una fractura que se caracteriza por presentar una lesión interarticular, o sea, compromete el platillo tibial externo, pero a su vez también se produce lo que se llama disociación metáfiso-diafisaria. Si uno ve, tenemos la metáfisis, perdón, y la diáfisis. Se produce una separación de la metáfisis y la diáfisis asociada a la fractura de platillo. Por eso la Jackter tipo 6 es una lesión en la cual se produce una disociación metáfiso-diafisaria. ¿Estamos? Después, bueno, esta clasificación la verdad que no es para que se la sepan, sobre todo en vertigo tibial, pero quiero que sepan que existe, que es la clasificación más útil hoy en día en traumatología. Es una clasificación que se generó a través de la Fundación AO, que es una fundación a nivel mundial en Suiza que maneja todo lo que son las lesiones óseas. Y es la más completa de todas, pero bueno, en este caso no es tan imprescindible que ustedes la sepan cómo viene, pero bueno, se las dejo para que la tengan en cuenta nomás. La Jackter sí es importante que la sepan. Va a pasar entonces esto. En cuanto al tratamiento, lo que tenemos que buscar nosotros es, primero que nada, una descompresión y preservación de los tejidos blandos para evitar justamente lesiones irreversibles como lesiones vasculares o síndromes compartimentales. Tratar de reconstruir lo más anatómicamente posible la superficie articular y devolver sobre todo los ejes mecánicos normales que tenía el paciente previo a la lesión, y sobre todo una rápida movilización para evitar rigideces articulares posteriores. Tenemos entonces por un lado el tratamiento conservador, que se puede dar en pacientes que no tengan más de 2 milímetros de escalón articular, donde no exista una inestabilidad axial, o pacientes con osteoporosis grave, donde uno sabe que al colocar una placa o tornillos no va a tener un buen amarre, o cuando exista una contraindicación local o general clínica que prohíba que nosotros realicemos una cirugía al paciente. Esto puede ser con inmovilización con férula, con yeso, descarga de peso con muletas, se puede hacer también tracciones transcalcáneas. Bueno, son los tipos de tratamientos que pueden realizarse. El tratamiento quirúrgico, lo importante es saber cuándo es el mejor momento para hacer el tratamiento quirúrgico. La urgencia radica cuando hay lesiones de tipo vasculares, o síndrome compartimentales, o fracturas expuestas o abiertas, donde se produce una luxación asociada a la fractura con un gran desplazamiento, a una rodilla flotante, que la rodilla flotante es cuando se produce una lesión en el fémur
y en la tibia, por lo que la rodilla queda sin sujeción por ninguno de sus dos lados, o en politraumatismos graves. Y en los casos en los que hay que diferir la cirugía es cuando uno tiene que buscar una mejora de los tejidos blandos, cuando uno sospecha un síndrome compartimental, por ejemplo, o ve que las partes blandas no están bien, lo recomendable es esperar a que esto se mejore, justamente para evitar las complicaciones postoperatorias. El manejo clásico quirúrgico es la reducción abierta y fijación interna. Van a ver muchas de las siglas RAFI, reducción abierta y fijación interna. Esto obviamente dependiendo de cada uno de los estadios. Si uno se basa en Schachter, por ejemplo, puede ser con tornillos, con placa de tornillos, combinado. Pero bueno, sepan que el tratamiento es con reducción abierta y fijación interna. Otra forma de tratar este tipo de fractura, por ejemplo, en pacientes donde hay politraumatismo, donde uno tiene un paciente con mucho resto clínico como para poder hacer una cirugía por otra lesión más grave, se usan este tipo de dispositivos que son tutores externos, que permite, bueno, manejar todo lo que es el tema de los ejes. No podemos manejar por ahí tanto el nivel articular, porque no es tan preciso para este tipo de lesiones, pero sí nos permite manejar ejes, y al mantener un eje y una longitud de miembro también podemos tener un control de las partes blandas. Así que, bueno, es otro método de tratamiento quirúrgico. Esto lo pongo, bueno, como le dije que yo hago artroscopía, nosotros hay ciertas fracturas que podemos hacer tratamiento combinado de reducción, o sea, de RAFI, junto con una asistencia artroscópica. La artroscopía, para los que no saben, es una técnica quirúrgica que nos permite realizar diagnóstico y tratamiento de lesiones articulares. Pero bueno, este tipo de tratamiento combinado se puede hacer más que nada en la Schachter tipo 1, 2 o 3, y hay que tener más cuidado en la Schachter tipo 4, 5 y 6, ya que como esto se usa agua para poder ver dentro de la rodilla, muchas veces el líquido se extravasa la rodilla, cae en la región posterior de la pierna y puede generar un síndrome compartimental. Pero bueno, nos permite ver en forma directa las lesiones, y también a su vez nos permite realizar resoluciones cuando hay lesiones de tipo meniscales. En cuanto a las complicaciones, como siempre en cualquier cirugía, la infección, en este caso se asocia a las lesiones ligamentarias, por lo cual puede haber inestabilidad también asociada a este tipo de fracturas. La artrofibrosis, que es la rigidez que se produce luego de estas cirugías por formación de adherencias. Por eso hablábamos de la rápida movilización de las articulaciones. La distrofia simpática refleja, que es lo que antes se conocía como el síndrome de Sudeck, que es un problema que viene del sistema nervioso central, que se caracteriza por rigideces, dolores, inflamación, y la artrosis postraumática, que está básicamente directamente relacionada con el daño del cartílago que se produce. En estos casos, dependiendo del tipo de lesión que tenga, basándonos en la clasificación de Schachter, cuanto más alto el Schachter, mayor riesgo de generar artrosis postraumática. Para que tengan en cuenta, una fractura tipo 5 o 6 de Schachter, a los 5 años tiene un índice de generar artrosis postraumática del 100%, independientemente de que uno le opere perfecto al paciente. Bien. ¿Venimos bien? ¿Quieren que vaya más lento? ¿Cómo estamos? Diego, ¿todo bien? Bueno, seguimos entonces. Eso fue fractura de tibia proximal. Vamos a hablar de la fractura de fémur distal. Estas fracturas son menos frecuentes que las fracturas de tibia proximal. Y cuando hablamos de fémur distal, estamos hablando de los 15 centímetros distales del fémur o inferiores. Este tipo de lesiones está asociada a traumatismo de bastante alta energía, y si uno se pone a analizar, son el 7% de todas las fracturas del fémur. Son baja la incidencia que tienen. Siempre, obviamente, como estamos hablando de fracturas de alta energía, hay que sospechar de alguna lesión asociada. El examen físico, exactamente lo mismo que hablamos cuando hablamos de platillo tibial. Todo esto son parámetros que hay que tener porque al hablar de lesiones en traumatismo de alta energía. Y acá sí, bueno, me gustaría que veamos un poquito la clasificación de la O, porque creo que para fractura de fémur distal es la más práctica que hay. Solamente acuérdense de esto. Cuando hablamos si bien es más compleja la clasificación, vamos a clasificarla nosotros en fracturas tipo A, tipo B o tipo C.
Las fracturas tipo A son fracturas supracondilias. Si ustedes ven, son fracturas que están por arriba de los cóndilos y no comprometen la articulación. Las tipo B son unicondilias, o sea que comprometen uno solo de los cóndilos, y las tipo C son supra e intercondilias, o sea, están por arriba del cóndilo y a su vez a través del cóndilo. Con que sepan esto es suficiente de esta clasificación. Acuérdense, fracturas tipo A, supracondilias, tipo B, unicondilias, y las tipo C, supra e intercondilias, clasificación de la AO. En cuanto al tratamiento, la verdad que es bastante raro el tratamiento incruento, pero bueno, hay ciertas excepciones en las cuales sí hay que realizarlo. Y el tratamiento quirúrgico, lo mismo, reducción abierta y fijación interna. Hay múltiples dispositivos para realizar este tipo de cirugías, pero bueno, recuérdense que lo que hay que buscar en este tipo de lesiones es restaurar sobre todo ejes y longitudes. ¿Estamos o no? Y obviamente todo esto tiene que estar asociado a las condiciones del paciente. En este tipo de pacientes también se pueden realizar tracciones trans-TAT en este caso, que eso, bueno, después los prácticos pueden ir preguntando el tema de las tracciones, eso les vamos a explicar, no hay ningún problema. Ahora, pasando a fractura de rótula, vemos ya que son menos frecuentes inclusive que las otras que habíamos visto anteriormente. En realidad se dan en cualquier edad. Por ahí está más cerca de la cuarta década por la asociación de tipo de actividad que se realiza en las pacientes, pero es muy común de ver en diferentes edades. La urgencia que radica en las fracturas abiertas, la verdad que es baja también la incidencia de fracturas abiertas o expuestas de rótula, pero también existe y es muy frecuente verla sobre todo por traumatismo directo. Ahora van a ver la diferencia entre traumatismo directo e indirecto. Y bueno, frecuentemente está asociada a los accidentes de auto, en los cuales, por ejemplo, uno va con la rodilla flexionada, perdón, y golpea directamente contra el salpicadero, lo que dicen el auto, que es donde ponen los papeles del auto, el cajoncito que está ahí adelante. Así que, bueno, es importante para entender la fractura de rótula, saber cuáles son las funciones principales que tiene la rótula. La rótula es un hueso sesamoideo. Si se acuerdan, un hueso sesamoide, un hueso que no tiene articulación directa con otro hueso, tiene la función de transmitir la fuerza entre el tendón del cuádriceps y el tendón patelar cuando se realiza la extensión de la rodilla. Y de esta forma aumenta el brazo palanca, lo que le da más fuerza a este aparato extensor. Cuando uno tiene la rodilla en extensión, hay dos fuerzas que actúan sobre la rótula. Una fuerza que tensiona hacia arriba, que es la del cuádriceps, y una fuerza que tensiona hacia abajo, que es la del tendón rotuliano. Cuando uno empieza a flexionar la rodilla, se comporta de esta forma. El fémur hace como una palanca sobre la rodilla, y a su vez, sobre la rótula, perdón, y a su vez el tendón rotuliano y el tendón cuadricipital tiran hacia atrás. Por eso es muy común que al generarse un accidente de auto con la rodilla de flexión, esta fuerza la parten en la mitad de la rótula. Y esta es la fractura más común de ver. Como les expliqué, puede ser por un mecanismo directo, en el cual una persona cae, golpea la rodilla y la rótula se fractura, o indirecto, que es cuando se da una tracción muy fuerte de ambos tendones en direcciones opuestas y generan una lesión de la rótula, que lo más común en este caso es lesiones de tipo transversales. En cuanto a la clasificación, bueno, hay diferentes patrones de fractura. Como le dije, el más común son las fracturas de tipo transversa, que pueden ser desplazadas o no desplazadas. Este tipo de lesiones, sobre todo en el caso que están desplazadas, son lesiones que requieren algún tipo de tratamiento quirúrgico por la fuerza de tensiones que se producen. Después tenemos la fractura de tipo vertical, que corren en el eje de la tracción que producen el tendón cuadricipital por arriba y el tendón rotuliano por debajo. Este tipo de lesiones muchas veces no requiere tratamiento quirúrgico justamente porque la fuerza no produce un desplazamiento del mismo. Bueno, lesiones que pueden comprometer solamente el cartílago y el hueso, fracturas comminutas, o sea, en múltiples fragmentos, desplazadas o no desplazadas, y este patrón que es común de ver, en el cual se produce una avulsión distal, o sea, un arrancamiento de la parte cartilaginosa de la rótula, que generalmente se produce por el tendón rotuliano. Tenemos también clasificación de la O acá, que bueno, básicamente tenemos las tipo A son extraarticulares, las tipo B son parcialmente articulares, y las tipo C son articulares más completas, pero bueno, esto por ahí no es tan necesario que sepan bien nomás los patrones, y bueno, y sépanse bien que
el patrón transversal generalmente requiere tratamiento quirúrgico y el longitudinal puede llegar a manejarse de forma incruenta. En cuanto a la evaluación, obviamente, una buena anamnesis, un buen examen físico, ver imágenes, acá ven una fractura característica, como le dije, transversal, perdón, patrón transversal, desplazada, tracción hacia arriba el tendón cuadricipital, hacia abajo el tendón rotuliano. Esto requiere tratamiento quirúrgico porque si no se interrumpe el aparato extensor. Entonces, el tratamiento conservador, como habíamos hablado, fracturas verticales, periféricas, conminutas, sin gran desplazamiento, inclusive algunas transversas sin desplazamiento. Generalmente se realiza entre un mes y medio de inmovilización. Y el quirúrgico, más que nada para mantener la función de la rótula en la extensión de la rodilla. Y tenemos tres tipos de tratamientos. Por un lado, la reducción abierta de eficacia interna, lo que se conoce como, después tenemos como segundo tratamiento la hemipatelectomía o la resección parcial de la rótula, o la patelectomía completa, que sería la remoción completa de la rótula. Ahora les voy a explicar cada uno. En cuanto a la reducción abierta de eficacia interna, hay múltiples dispositivos más modernos, pero este dispositivo, que es el más antiguo, es el que sin duda es la vez de esto, el que mejor funciona, que se conoce como SAAT o sistema absorbe-tracción. Son dos clavijas que van colocadas en forma perpendicular al trazo de fractura y atados con una lazada de alambre tipo 8. Este tipo de eficacia es muy bueno porque tiene un concepto que es convertir las fuerzas de distracción en fuerzas de compresión. ¿Qué significa? Que la fuerza de tracción que genera tanto el tendón rotuliano por un lado como el cuadricipital por otro, generan una fuerza sobre el dispositivo que hace que se produzca una compresión en el foco de la fractura. Por ahí es un poco complejo de entenderlo, pero la verdad que funciona de esa forma. Al distraerse, este sistema lo que produce es una compresión en el foco, y eso ayuda a que el paciente tenga una rápida movilidad. Este es el más clásico, que es el en 8, pero hay otras formas también de verlo. Por ejemplo, puede verse esta configuración, o bueno, esta es otra configuración solamente con tornillos, o bueno, este otro que es ya sería el con tornillos combinado con alambre. Y les voy a mostrar, este caso es un paciente, fíjese, lleva 4 semanas de operado, fíjese la movilidad que tiene, gracias a lo que es el sistema absorbe-tracción. Fíjense que le permite la rápida movilidad en solamente 4 semanas. Acá radica la importancia de este sistema. Bien, el segundo tratamiento, que es menos frecuente, es la hemipatelectomía, que es una resección parcial de rótula. Se deja más que nada para, bueno, cuando hay fracturas muy conminutas o que está muy, en muchos pedazos que no se puede por ahí recuperar porque son fragmentos muy pequeños. Lo que uno busca es dejar el fragmento más grande y hacer, bueno, una reinserción del tendón en ese fragmento más grande. Lo malo es que obviamente quita por ahí fuerza a la rodilla, por eso hay que evitarlo. Y la patelectomía, que ya directamente es cuando hay una gran conminución en toda la rótula, que obviamente no es lo ideal porque genera pérdida de movilidad, disminuye la fuerza y aparte tampoco es cómodo para el paciente. Por eso son tratamientos que por ahí hay que tratar de evitarlos, solo que realmente no quede otra opción. En cuanto a las complicaciones, como veníamos hablando, en este tipo de fracturas, de tratamientos quirúrgicos, la infección que siempre está presente en cualquier cirugía, que se produzca una pérdida de la afección, es muy común el aflojamiento del sistema sobre tracción, sobre todo el tema de la rigidez articular, por eso es importante la rápida movilidad, la artrosis postraumática, cuando hay mucho compromiso de la faceta articular, sobre todo de la rótula, la pseudoartrosis, que es la falta de unión o la falta de consolidación del hueso, y bueno, esto es muy común, sobre todo en el absorbe de tracción, y las molestias por el material, como es un alambre que lleva un nudo, que queda muy cerca de la piel, muchas veces genera mucha molestia, por eso diría que casi la totalidad de los pacientes que se les realiza este tipo de tratamiento con sistema absorbe de tracción, cuando se pueda, cuando el hueso esté consolidado, se genera, bueno, lo que hay que hacer es un retiro del material. Bueno, la primera parte entonces fue todo lo que son lesiones óseas. ¿Alguna pregunta tienen para, si me quieren decir? ¿Sigo?
¿Alguna duda? Parece que está todo claro, Doc. ¿Listo? Seguimos entonces. Bueno, ahora vamos a arrancar ya con lo que son las lesiones de partes blandas. Vamos a arrancar por los meniscos. Esto que la parte anatómica del menisco es importante porque también nos va a explicar muchas cosas de las lesiones de los meniscos. Si ustedes se acuerdan, en cada rodilla hay dos meniscos, un menisco externo y un menisco interno. Esta es una visión desde arriba, sería un corte axial del platillo tibial, donde ven por un lado un menisco externo, que es como una C cerrada o una O, menos extenso que el interno, que es como una C abierta y es más grande. Entonces, acuérdense, el menisco interno tiene forma de C abierta, tiene una inserción no solo en la cápsula articular, sino también en el ligamento lateral interno, lo que lo hace menos móvil, que eso es una característica que ahora van a ver que es importante. Bueno, es de mayor tamaño, como lo hablamos, y es más delgado en la periférica que el externo, y el cuerpo es más angosto. El externo, en cambio, tiene una forma de C cerrada o de O. Ustedes, si se acuerdan, hay una mnemotecnia anatómica que es OESI, o sea, el externo es como una O y el interno es como una C. Es, bueno, de menor tamaño, más grueso en la periferia, y es más móvil, y el cuerpo es más ancho. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes van a ver que lo más frecuente, si ustedes, bueno, se los cuento, si ustedes son traumatólogos lo van a ver, pero lo más frecuente son las lesiones del menisco interno. ¿Y en qué radica esto? En que el menisco interno, al ser menos móvil, cuando hay un movimiento de torsión o un movimiento de traslación de la rodilla, que son los movimientos que generalmente lesionan estas estructuras, queda trabado y se rompe. El externo, al ser más móvil, acompaña ese movimiento y tiene menos lesiones que el interno. Esa es ahí radica la importancia de que uno sea más móvil que el otro. El menisco tiene múltiples funciones. La que todos conocemos es la de absorción de cargas, pero también funciona en la parte de lubricación, para la nutrición del cartílago, aumenta lo que es la congruencia articular, bueno, también la parte de transmisión de cargas, es muy importante en la estabilidad también, por eso es muy importante. Hoy en día van a ver que cada vez se busca más conservar los meniscos en caso de lesiones para justamente evitar, obviamente, el mayor impacto en la rodilla, porque sigue con su función de absorción de carga, pero a su vez también participando en la estabilidad, y también, en cierto punto, limita los rangos máximos de movilidad. Bueno, es la lesión más frecuente que se ve en la rodilla. El tratamiento clásico es la menisectomía parcial, o sea, hacer la resección del fragmento que está lastimado, pero como les dije, hoy en día cada vez se busca más realizar la reparación meniscal, y es muy importante, cuando uno encuentra una lesión meniscal, siempre descartar lesiones de ligamento cruzado, ya que casi en un 50% están asociados los dos. Es muy importante la vascularización del menisco, conocerla, porque esto también nos va a ayudar a determinar cuándo un menisco puede repararse y cuándo no. Si ustedes se acuerdan, cuando uno va desde la cápsula hacia la región central, va a ver que en la zona más cercana a la cápsula hay una zona que se conoce como zona roja, que es la zona que tiene mayor vascularización, una zona intermedia que se conoce como zona roja-blanca, donde la vascularización disminuye, y una zona más interna, más central al eje, por decir, de la rodilla, que es la zona blanca, donde hay muy poca vascularización. Esto es importante, ya que para poder realizar reparaciones meniscales, las lesiones tienen que estar desde la zona blanca-roja para afuera. ¿Por qué? Para permitir la cicatrización del menisco, ya que si no hay buena vascularización, no vamos a tener buena cicatrización, independientemente que le hagamos una excelente reparación. El mecanismo por el cual se lesiona el menisco es muy variable, pero generalmente puede darse cuando hay una flexión brusca, con el pie fijo y una rotación, ya sea interna o externa, asociado también a un varo o algo, pero bueno, pueden ser diferentes formas de lesionarse el menisco, siempre y cuando se genere como que se traba el menisco y ahí se lastima. Y acuérdense que el interno justamente es el que más se lastima por esa fijación que tiene en relación al menisco externo.
Y el traumatismo directo, la verdad que es raro que produzca lesiones meniscales, pero hay algunos casos donde se puede ver, sobre todo en meniscos que están muy degenerativos o muy gastados por el paso del tiempo o por el sobreuso. En cuanto a la clasificación básicamente se da en base a las características de la lesión. Hay múltiples formas de clasificarlo en base a la forma de la lesión. Pero las más comunes son, por ejemplo, la ruptura vertical o longitudinal. Esta lesión, la tipo B, es la lesión en asa de balde. Se llama asa de balde porque genera como la manija de un balde, si ustedes ven, este fragmento, acá estaría el otro menisco, en teoría, y arriba vendría el fémur. Este fragmento se suele ir al intercóndilo del fémur y generar bloqueos articulares. Por eso es importante la reparación de este tipo de lesiones. Después tenemos, bueno, lesiones en hoja de libro, que son estas. Bueno, en pico de pato, lesiones radiales. Pero bueno, básicamente la clasificación es en base a la característica de la lesión. Como ya he hablado hoy, las lesiones de tipo traumáticas, o sea, con lo que expliqué con el mecanismo de pie fijo, rotación, bar o algo, se llaman pacientes jóvenes con una buena calidad de tejido, y más frecuente ver son las lesiones tipo verticales o longitudinales. En cambio, cuando pasan los años, por ejemplo, mayores de 40 años, donde el menisco ya cambia la estructura, se vuelve más friable, es más común de verlo, por ejemplo, sin un trauma característico. Una persona, por ejemplo, ayer vi un amigo, por ejemplo, que estaba bajando un sendero y se trabó la rodilla. Un menisco degenerativo en el cual se puso una lesión y puso un bloqueo. Son más frecuentes de ver lesiones de tipo asa de balde, en este caso, o lesiones horizontales, o como pico pato o un flap. Pero bueno, es para que sepan más o menos que también puede darse sin un trauma alto en pacientes que tengan ya una lesión degenerativa de base. Una característica o una lesión, si se quiere decir, que se ve muy comúnmente asociado a estas lesiones meniscales son los quistes parameniscales. Los quistes parameniscales son más frecuentes en el menisco externo, son justamente quistes que se producen por fuera del menisco, están muy asociados a lesiones tipo hoja de libro. Las lesiones de tipo hoja de libro son las lesiones que, si ustedes las ven, el menisco, si ustedes tienen el menisco, se abre una hoja hacia arriba y una hacia abajo, y eso genera que el líquido articular se filtre para hacia afuera de la articulación, genera un quiste, y actúa como una válvula que permite la salida del líquido, pero no el reingreso. Por eso se va juntando el líquido y se genera un quiste alrededor del menisco. Acuérdense que el quiste parameniscal es más frecuente en el menisco externo. ¿Estamos? Otro hallazgo que puede generarse, o verse, perdón, es el menisco discoideo. Si ustedes ven, es un menisco que justamente, como su nombre lo indica, es un disco, no tiene la forma de C o de O, como habíamos dicho, sino que es un menisco que tiene forma de disco y se da generalmente por un fallo en la parte biológica, en la diferenciación meniscal. Este tipo de menisco, la verdad que no requiere ningún tipo de tratamiento. Muchas veces es un hallazgo, a veces el propio menisco se rompe el discoide y uno entra y ve que es discoide. Igual en la resonancia uno lo puede ver ya el menisco discoideo, y en esos casos, bueno, cuando uno hace el tratamiento que haga, lo que hace es sacar el exceso de menisco y lo convierte en un menisco normal. En cuanto al diagnóstico, obviamente que el paciente va a venir con dolor, si es menisco interno en la parte interna o interlínea medial de la rodilla, o si es menisco externo en la parte externa, pero hay ciertas maniobras que son específicas, como el test de Apley y el test McMurray, que eso, bueno, si quieren en los prácticos les vamos a explicar, pero básicamente son técnicas para determinar o diagnosticar lesiones meniscales. En cuanto al diagnóstico, lo más frecuente, las resonancias magnéticas. Si ustedes ven, esto es un corte sagital, fémur, tibia, esto es el menisco en esta secuencia se ve negro, fíjense cómo tienen una lesión blanca, una línea blanca, que es la lesión meniscal, en este caso. Y la otra forma de hacer diagnóstico es en forma artroscópica, que a su vez también nos permite hacer el tratamiento. ¿Cuándo es tratamiento quirúrgico y cuándo es no quirúrgico? Bueno, básicamente, a grandes rasgos, generalmente las lesiones degenerativas, que son asintomáticas, no hay que tratarlas. Si el paciente no tiene dolor, no tiene bloqueos,
independientemente de lo que uno encuentre en la resonancia, también puede tratarlo de forma incruenta o algunas lesiones de tipo parcial. Y cuando no cumple con esos criterios, sí tenemos que ir a tratamiento quirúrgico, en el cual uno lo que realiza son, como primer paso, puede hacer una meniscectomía parcial, o sea, sacar lo que está roto el menisco, como en este caso. Esto es una artroscopía. Acá esto es cóndilo femoral, platillo tibial, menisco. Van a ver que hay una lesión que no se llega bien, pero es un flap libre. Se reseca todo el flap y se deja lo mayor que se puede de menisco. Esto es una lesión longitudinal. Si ustedes ven, acá está la lesión longitudinal. Se reseca todo este fragmento inestable, se deja el fragmento que esté estable. Pero hoy en día, como les expliqué, como se sabe que el menisco tiene función en la absorción de carga, en lubricación, en estabilidad, es muy importante preservar el menisco. Entonces, lesiones en pacientes jóvenes, o por ejemplo, cuando uno lo asocia con alguna plástica de ligamento cruzado, donde uno al hacer agujeros en el hueso se libera factores de crecimiento que estimulan la cicatrización, lesiones en zona roja, blanca o roja, uno trata de realizar las reparaciones meniscales, que eso permite la preservación del menisco y preservar todas sus funciones. Y bueno, y hoy en día también lo que se usa mucho, que no es lo más común, son los trasplantes meniscales que se pueden hacer, colocar un menisco nuevo, que puede ser o de cadáver, o hay también meniscos de tipo sintético. Terminando entonces con lesiones de tipo meniscales, vamos a las lesiones ligamentarias. Si ustedes se acuerdan, si bien hay otros ligamentos, los principales ligamentos que encontramos a nivel de la rodilla son 4. Tenemos los ligamentos extraarticulares, que son el ligamento colateral interno y el ligamento colateral externo. Y dentro de la rodilla tenemos lo que constituye el pivote central del ligamentario, que son el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Y si no, podemos ver lesiones combinadas, que son las lesiones multiligamentarias. Si ustedes se acuerdan anatómicamente, el ligamento colateral interno tiene una forma de cinta, a diferencia del externo que tiene una forma de cordón. Esto, si ustedes se acuerdan mnemotécnicamente, todos los ligamentos que tienen forma de cordón son ligamentos que tienen poco poder de cicatrización, y los que tienen forma de cinta generalmente son ligamentos que tienen un buen poder de cicatrización. Entonces, si ustedes piensan así, la mayoría de los tratamientos de los ligamentos colaterales internos son de forma incruenta, y los externos en forma quirúrgica. Esto es a grandes rasgos, ahora van a ver que no están así tampoco, pero bueno, es útil y tienen que saberlo. Para determinar cuál es el mecanismo que lesiona uno u otro ligamento, uno tiene que acordarse bien lo que es el varo y el valgo. Cuando uno produce un varo forzado, o sea, un estrés sobre la cara externa de la rodilla, uno expone a la lesión al ligamento colateral externo. Cuando uno hace un valgo forzado, o sea, uno hace un estrés sobre la cara interna, puede llegar a una lesión del ligamento colateral interno. O sea, por eso es importante que sepan varo o valgo. ¿Estamos o no? La maniobra para poder ver si hay lesión o no, justamente es que ustedes realicen un valgo de la rodilla, y de esa forma vean qué amplitud de movimiento tiene el ligamento. Acuérdense, porque esto yo en el práctico le comenté a los chicos, cuando ustedes realizan en 0 grados, van a tener realmente la tensión justa de los ligamentos en los cuales tienen que probar por ahí el varo o algo, porque si ustedes hacen un poco de flexión, se afloja y pueden tener un bostezo interno o externo que no sea real. Por eso lo hacen en extensión siempre. En cuanto a las imágenes, básicamente pues tenemos dos posibilidades. Hacer una radiografía en la cual uno genera un estrés, va con el radiólogo, hace un varo o un valgo, sospechando de qué tipo de lesión tiene, y la hace en comparativo con otro lado, y van a ver, como en este caso, que hay una apertura del compartimento externo, lo que habla de que hay una lesión del ligamento colateral externo. Y si no, bueno, hacen una resonancia, donde ustedes ven que hay una interrupción. Este es el ligamento colateral interno, y fíjense que hay una interrupción en esta zona del ligamento, lo que habla de que hay una lesión. Y acá, bueno, directamente lo ven que está desinsertado. Todo esto arrugado acá es el ligamento colateral, que está totalmente desinsertado de la zona tibial. Y bueno, como les dije, a grandes rasgos, no siempre así, pero sépanlo que a grandes rasgos, el ligamento colateral interno generalmente se puede tratar en forma incruenta, y el externo en forma quirúrgica. Estamos, ¿no? O sea, movilización para los casos de ligamento colateral interno, cirugía para los ligamentos
colaterales externos. Esto sépanlo como regla, pero hay excepciones, que no es importante que la sepan en este momento. Pasando a los ligamentos del pivot central, vamos a hablar del ligamento cruzado anterior. Si ustedes se acuerdan, el ligamento cruzado anterior es un ligamento que justamente evita que se produzca un desplazamiento hacia anterior de la tibia en relación con el fémur. El ligamento se inserta en la espina tibial anterior, a nivel de la tibia, y en la cara interna del cóndilo femoral externo. ¿Estamos? El mecanismo por el cual se produce la lesión puede ser con un valgo, más rotación interna, o una hiperextensión. Y en cuanto a la semiología, hay 3 maniobras características que quiero que sepan. La primera es la prueba del cajón anterior, que es la más frecuente y la más fácil de hacer. Se pone la rodilla a 90 grados, uno se pone por delante del paciente, y lo que hace justamente es traccionar hacia adelante en la tibia en relación con el fémur, y de esa forma ve si está funcionando en el ligamento cruzado anterior. Siempre acuérdense que tienen que hacerlo en forma comparativa, porque hay pacientes que son más laxos que otros, y nos pueden dar un positivo, un falso positivo. La siguiente maniobra, que es la más sensible de todo, es la maniobra de Latchman, que tiene básicamente la misma función, que es buscar la traslación anterior de la tibia. En este caso se deja la rodilla en 30 grados más o menos, se toma firme con una mano el muslo, y se pide al paciente que se relaje bien, y con la otra mano se hacen tracciones bruscas hacia adelante de la tibia, y uno lo que siente cuando el ligamento está indemne es que se bloquea la rodilla, que se traba el desplazamiento por el ligamento que está indemne. Cuando la rodilla sigue largo, quiere decir que el ligamento está roto. Y la otra maniobra, que es la maniobra del pivot shift, que es una maniobra bastante complicada de realizar, pero que es muy, muy importante, lo que nos permite ver es la inestabilidad rotacional, porque si ustedes ven la disposición que tiene el ligamento cruzado anterior, como está cruzado, no solamente bloquea el desplazamiento hacia adelante de la tibia, sino que también tiene función en la estabilidad rotacional. Por eso esta maniobra lo que evalúa es la estabilidad rotacional que genera el ligamento cruzado anterior. Uno lo que tiene que hacer es poner la rodilla en 30 grados, como se ve en la foto, genera una presión sobre la rodilla generando un valgo forzado, y lleva a rotación interna del pie. Y lo que hace es una flexión y extensión. En ese movimiento de flexión y extensión se subluxa la articulación, y eso nos da positivo para inestabilidad rotacional. Pero bueno, sépase que esas 3 maniobras son específicas para lesión del ligamento cruzado anterior, Latchman, cajón anterior y pivot shift. Y bueno, obviamente que lo completamos el estudio con una resonancia magnética, donde vemos la ausencia del ligamento cruzado anterior. Si ven esta imagen, esto es el ligamento cruzado anterior que está caído, tendría que llegar acá, y no está. Acá lo mismo, fíjense que este es el ligamento cruzado posterior, y acá directamente se ve que llega hasta acá y está cortado. Bueno, muchos preguntan, ¿se opera o no se opera? La realidad es que si uno quiere recuperar su ligamento, tiene que operarse, ¿no? El ligamento cruzado anterior tiene muy mala cicatrización, por eso es imposible que haga el tratamiento que se haga de forma conservadora, el ligamento se vuelva a generar, o sea, el ligamento va a quedar roto para siempre si uno no hace un ligamento nuevo. Entonces, por ahí el tratamiento conservador se lo deja más que nada para pacientes que son muy añosos, que uno sabe que no va a exigir mucho su rodilla, o pacientes sedentarios, pero esto cada vez se está dejando más de lado, porque cada vez la gente hace deporte de más grande. Entonces hoy en día se ve que cada vez pacientes más grandes terminan siendo operados para que se haga una plástica para hacer un nuevo ligamento cruzado. Y bueno, y el tratamiento quirúrgico hoy en día no hay ninguna, o sea, no hay otra forma de hacerlo que no sea con técnica artroscópica hoy en día. La realidad es que con la tecnología nueva que hay, y reparándolo de forma artroscópica, el ligamento queda muy bien, el operatorio es mucho mejor, mucho menos doloroso, así que no hay dudas que el tratamiento quirúrgico y de opción primaria que hay es mediante técnica artroscópica, y lo que se hace básicamente es un nuevo ligamento, o sea, no se repara el ligamento. Hoy en día hay estudios que hablan de algunas reparaciones parciales, pero no hay nada que supere hoy en día a lo que es una reconstrucción o una plástica del ligamento cruzado anterior, o sea, poner un nuevo ligamento en la zona donde estaba el viejo ligamento. Esto es la técnica artroscópica, esto es el artroscopio, que es una cámara que ingresa a la rodilla, se hacen generalmente 2 portales,
uno en la cara anterolateral y uno en la cara anteromedial de la rodilla. Esta es la visión que tenemos. Esto es el intercóndilo. Si ustedes lo ven más o menos, esto es el intercóndilo. Esto es el ligamento cruzado posterior. Y acá tendría que estar el ligamento cruzado anterior. Esto es en una parte avanzada de la cirugía en la cual ya nosotros limpiamos todos los restos de ligamentos. Acá ponemos el túnel, donde va el ligamento nuevo. Se lo coloca en la zona más anatómica posible. Y esto es el ligamento nuevo en su posición. Y para hacer estos ligamentos se utilizan injertos. Pueden ser autoinjertos, o sea, injertos propios del paciente. Los más comunes son semitendinoso recto interno, tendón cuadricipital se puede usar también, y si no, el tendón hueso, que es, se toma un taco óseo de la rótula con parte del tendón rotuliano y un taco óseo de la inserción en la tibia. Bueno, pasando al ligamento cruzado posterior, la lesión es mucho menos frecuente que en el ligamento cruzado anterior, es un ligamento mucho más ancho, generalmente está asociado a traumatismo directo o caídas con la rodilla de flexión, y a diferencia del ligamento cruzado anterior, este ligamento tiene mayor poder de cicatrización. Por eso hay casos donde se puede tratar en forma incruenta, logrando buenos resultados, pero muchos también terminan tratamiento quirúrgico con una plástica del ligamento cruzado posterior. En cuanto a los test que se pueden hacer para hacer la semiología, tenemos el test de Godfrey, por ejemplo, que consiste en colocar la rodilla en 90 grados con la cara en 90 grados, y si ustedes ven, la tibia cae hacia atrás porque no tiene el sostén del ligamento cruzado posterior. También se puede hacer un cajón posterior, que es el inverso del cajón anterior del ligamento cruzado anterior, y se completa el estudio con una resonancia magnética. Acá van a ver, a diferencia de la imagen que habíamos visto antes, cómo viene el ligamento cruzado posterior, y se interrumpe, que es la lesión que presenta. Y otra cosa que también se suele ver es el desplazamiento posterior de la tibia, en relación al fémur, que también habla indirectamente de una lesión de ligamento cruzado posterior. Y como les había dicho, tiene más chance de andar bien con tratamiento incruento cuando está bien indicado, pero si no, también lo que se hace es un tratamiento quirúrgico con una plástica del ligamento cruzado posterior también de forma artroscópica. Y como habíamos hablado, las lesiones multiligamentarias son las lesiones que combinan de dos o más ligamentos. En estos casos, bueno, determinando cada uno de estos ligamentos que están implicados, uno va viendo los tratamientos. Por ejemplo, es muy común ver la lesión del ligamento cruzado posterior asociada al ligamento colateral interno, por ejemplo. En esos casos lo que uno puede hacer es primero una inmovilización para que cicatrice el ligamento colateral interno y posteriormente se hace una plástica del ligamento cruzado posterior. Pero bueno, esto se van combinando los tratamientos dependiendo de qué tipo de lesiones veamos. Y bueno, y por último, terminando con lo que son lesiones de partes blandas, vamos a hablar de las lesiones no patelar, que son bastante frecuentes. El mecanismo es muy parecido a lo que uno ve en las fracturas de rótula, ya que es una lesión que se produce sobre el aparato extensor, como también se ve en la rótula. Y bueno, y como les dije en la rótula, es muy importante tratar este tipo de lesiones, ya que se ve interrumpido el aparato extensor, y de esta forma justamente se pierde la extensión de la rodilla. Y lo que es característico, bueno, van a ver que la rodilla viene muy hinchada, mucho dolor en la parte anterior, y van a ver esto, que es el signo de la sonrisa, le dicen algunos, que cuando uno presiona sobre la lesión, se forma como un gap, una brecha, en la cual está lastimado el tendón patelar. Y lo que se hace en este caso es, bueno, una sutura del tendón, bueno, dependiendo también, una sutura con hilos, o a veces si la lesión está muy cerca de la rótula, se colocan unos arpones en la rótula, de metal o lo que fuera, y eso tiene unos hilitos que eso permite anclar nuevamente el tendón en su zona de inserción. Así que bueno, esto fue todo, chicos, esto fue la clase de trauma. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? No, súper claro todo. Bien. Gracias, Doc. Bueno. Yo por ahí las maniobras no me detuve mucho en explicarles, porque la verdad que es muy difícil explicarles sin que ustedes vean. Por eso traten de anotarlas de última, si anotaron, y le van preguntando a los profesores prácticos. Y ahí van viendo y van a entender mucho mejor, porque la verdad que
es bastante complicado con imágenes. Hay alguna que sí se entiende fácil, pero por ejemplo la del POShift es una maniobra bastante complicada de entenderla, pero esto es un teórico, o sea que esto básicamente es lo importante que a ustedes les sirva para la parte teórica. Sepan bien que es una maniobra que evalúa la estabilidad rotacional, por ejemplo, del ligamento. Son por ahí preguntas de exámenes, por eso les recalco esas cosas. Pero los prácticos aprovechen para hacer las maniobras y entenderlas, porque la verdad que como ya hablé con algunos chicos de prácticos, traumatología, si uno sabe la anatomía, por lo menos aplicada a traumatología, y uno sabe y algo de mecánica, por decirlo, porque es básicamente eso, es fácil. Por eso aprovechen los teóricos y aprovechen los prácticos para repasar sobre todo las maniobras. ¿Estamos? Sí, Doc. Bien, bueno, perfecto. Diego, ¿Listo, Doc? ¿estamos entonces? Todo en orden. Listo. Bueno, chicos, que anden bien. Nosotros, bueno, yo particularmente estamos haciendo los prácticos en el Vidal, así que bueno, si alguno no tiene alguna duda, hoy nos vemos. Exacto. ¿Está? Ahora Listo. para las 10 me doy una vueltita. Dale, listo. Nos vemos entonces. ¿Listo, Doc? Que anden Hasta luego. bien. Suerte. Muchas Chao, gracias, chao. Doc. Hasta luego,